Hola, buenas noches. Este es nuestro primer video y el tema de hoy es el miedo. Entonces vamos a hablar de él. Algunos científicos dicen que el miedo se produce o se origina en el sistema límbico, más específicamente en la amígdala. Algunos, hay otros estudios que dicen que tienen que ver otras partes del cuerpo, pero pues no vamos a entrar en eso porque ya son temas científicos de los que yo no manejo. ¿Qué es para mí el miedo? Es una sensación o una emoción, una sensación de temor que se manifiesta con, con reacciones físicas como sudoración, palpitaciones exageradas, el estómago, sientes que se te mueve, náuseas, vértigo, ¿sí? A mí personalmente, cuando me da miedo, me quedo ¡pum! Paralizada, así quieta. ¿Sí? Hay personas que no, que reaccionan rápido, ¿sí? Al contrario. ¿Qué clases de miedo para mí hay? Pues está el miedo cuando, por ejemplo, a ti te van a robar, que está en peligro tu integridad física, el miedo a muerte, o sea, te puede pasar un accidente, te puedes morir más. En mi caso, no es tanto al morirme en este momento de mi vida, ¿no? No me asusta morirme, pero sí me da miedo cómo me voy a morir. Por ejemplo, quemado, pues me da pánico morirme quemada, me da pánico morirme ahogada. Si yo me acostara a dormir y me muriera, pues a mí no me daría miedo, pero pues así no creo que vaya a suceder. Entonces eso me da miedo. Eh, el miedo a, a fracasar, ¿no? O sea, realmente o sea, los miedos que nos impiden hacer las cosas tienen que ver con el miedo a qué dirán, al ser juzgado, a fracasar, a perder, ¿sí? El miedo a salir a la zona de confort. Ese es un miedo que la mayoría de la humanidad lo tenemos. Mm, Hay una palabra importante. Le tenemos miedo a arriesgarnos. Y es una palabra que deberíamos cogerle amor. ¿Sí? ¿Y por qué nos da miedo arriesgarnos? Por lo que les decía antes, por el miedo al que dirán o a tener que bajar la cabeza y decir, lo hice mal, pero es que lo puedo volver a hacer. Y no nos hemos dado cuenta que el mundo es enorme, que nosotros somos pequeños y si yo fracaso, el mundo sigue funcionando igual. ¿Sí? Y si Pepita y Juanita dijeron que Judy fracasó, no pasa nada. Pues Judy vuelve y se levanta y si vuelve a fracasar volverán a decir lo mismo. Pero en algún momento se me pueden dar las cosas. Y eso es para todos. Yo les voy a compartir mis miedos, ¿sí? Como es un espacio de intimidad nuestro y de sinceridad. Cuando yo era pequeña, uno de los principales miedos que yo tenía era que mi mamá muriera, ¿sí? Porque esa sensación de desprotección, de que tu mamá te falte, que es el ser más maravilloso para uno, a mí me daba pánico. Hoy en día ya no es un miedo porque obviamente que mi mamá no falte, que dure el máximo. Pero yo ya entiendo, tengo una concepción distinta de la vida y la muerte, pero en ese momento era un miedo. Eh, un segundo miedo que yo tenía hace muchos años era ser gorda, ¿sí? Porque no me sentía cómoda, porque la ropa me quedaba y se me apretaba, porque, porque no me sentía bien y me sentía liviana y sentía que hacía las cosas mal. Yo tenía un problema con la comida. Yo comía por gula, ¿sí? Y eso sabía que estaba mal. En el fondo sabía que era algo malo que tenía, pero y era un miedo a ser gorda. ¿Qué dicen por muchos años, como por 15 años, crear buenos hábitos de alimenticios, rutinas de ejercicio y ese miedo lo pude enfrentar, pero era un miedo. Un tercer miedo que yo tuve fue en taekwondo al combate. Cuando yo empecé en taekwondo, a mí me encantaba combatir. Ay, eso, y dar duro. Me parecía genial y no sentía miedo. Pero cuando yo tuve mis hijos y me retiré como año y medio, volví a combatir, me paniqueaba. Cuando hacían los llamados, yo me pongo a colocar el uniforme, estaba en competencia, y cuando hacían los llamados, a mí las piernas me pesaban, ¿sí? Yo subía las piernas lento, 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 ni parecido como entrenaba. Y por supuesto, pues mis combates eran malos porque el pánico no me dejaba. Me coloqué a analizar por qué hacía esto, o sea, de dónde era el origen de mi miedo, y me di cuenta que era el miedo a perder. Y más que a perder era qué iban a decir si yo perdía. ¿Sí? Ahí comenzó yo a analizarme. Dije, mi miedo finalmente no es el combate, mi miedo no es perder, mi miedo es qué van a decir si yo pierdo. Y me la pasaba en ese momento perdiendo.
Y no porque no pudiera, tenía todas las capacidades, pero era un miedo. Un miedo muy reciente, que ya lo superé hace un poco, era perder mi pareja a una separación, ¿sí? Dentro de esos miedos, un día dije, no, si tengo miedo, yo voy a enfrentar eso porque en algún momento es una relación que no estaba bien y decidirme y me fui. O sea, voy a cortarlo por donde nacía el miedo. Y me fui, pero fue un miedo por muchísimos años y me consumió bastante ese miedo, bastante me debilitó. Hoy el miedo que tengo es a traicionarme a mí, a mis sueños, a lo que yo quiero hacer, a que se me pase la vida y no haya hecho lo que yo quiero hacer, a que se acabe la oportunidad que tengo en este mundo de ser feliz, de disfrutar mis pasiones, lo que a mí me gusta hacer. Tengo miedo a no crecer, tengo miedo a no darme cuenta de mis errores, tengo miedo a no aprender, tengo miedo a estar en el lugar equivocado que me castre mis sueños, ¿sí? Que yo no pueda florecer, que mis frutos no salgan a la luz, ¿sí? Yo quiero florecer como ser humano, yo quiero florecer como persona. Esos son los miedos que tengo hoy en día. Ya una vez habiendo intimidado con ustedes, les he expuesto mis miedos y para cerrar yo pienso que unas frases que podríamos tener en cuenta sería la siguiente: si nunca retas tus miedos, nunca harás nada que realmente te agrade, ¿sí? Muchos, por ejemplo, voy a decir una locura, quieren qué sé yo, pintarse el cabello de verde, ¿sí? Pero ¿qué dirá la gente? Va a ser una locura, ¿no? Otros quieren ser cantantes, pero de pronto creen que no están lo suficientemente preparados y la voz no es buena para ser cantantes, no es la mejor. Ese es otro problema. Siempre estamos esperando a ser los mejores para arriesgarnos, ¿sí? Los mejores cantantes, los mejores artistas, los mejores deportistas, competir, bueno, en cualquier escenario de la vida. Siempre estamos esperando a ser los mejores y nunca vamos a ser los mejores, tenemos que arriesgarnos y en ese proceso vamos a aprender y en ese proceso vamos a llegar a ser muy buenos, pero tenemos que arriesgarnos. O sea, la palabra de hoy es riesgo, 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 riesgo y acción. Tenemos que ser riesgo y acción. El verdadero fracaso en la vida, cuando nos dé ese miedo, debemos pensar, ¿cuál es el verdadero fracaso? No haberlo hecho. ¿Sí? El quedarme quieto, el sedentarismo, el quedarme aquí quieto, a esperar que la vida pase y a que lleguen los 70 años y decir, si yo hubiera hecho, si yo hubiera hecho. Muy joven yo escuché una frase, no recuerdo quién la dijo, que es mejor arrepentirse de lo que se hizo que lo que se dejó de hacer. Bueno, ahora bien, para no extendernos en este video, se los dejo para que ustedes lo analicen, compartan sus miedos si quieren, si se sienten bien, y nos den una pequeña opinión. Y recuerden que la vida es acción, que la vida es hoy, que hay que salir de la zona de confort, que hay que enfrentar esos miedos y que todos, absolutamente todos tenemos miedo, ¿sí? El miedo es una emoción, como todos amamos, todos odiamos, todos tenemos sentimientos buenos, sentimientos malos. El miedo existe. ¿Cuál es el problema o dónde está el quid? Que lo enfrentemos. Tener el valor de enfrentarlo, convivir con el miedo y retarlo. Entonces, las palabras de este video es reto y acción. Reto y acción. Tenemos que actuar y tenemos que retarnos todos los días, ¿ok? No siendo más, estos fueron nuestras confecciones en la cama con Judith el día de hoy. Bye.